Les decía que vamos a ir presentando a nuestro invitado, visita ilustre, ¿eh? Estamos con el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, quien nos acompaña, anda de visita aquí en Santiago, anda trabajando, y le hemos pedido y ha aceptado gentilmente venir a conversar con nosotros para comenzar a hablar de esta incautación de 19 toneladas de madera impregnada en clorhidrato de cocaína, y terminar hablando un poco de la gestión del norte y los desafíos que tiene, ¿no es cierto?, con el crimen organizado. ¿Cómo está, fiscal? Hola, Julio César, muy buenas tardes. ¿Por qué nos cuenta un poquito de esta incautación para comenzar? Sí, bueno, esto se enmarca dentro del denominado Foco Puertos que abrió el fiscal nacional en octubre del año pasado, donde nos encargó a 5 fiscales en todo el país hacernos cargo de distintos puertos. En el caso de mi persona fue el puerto de Arica y los de Tarapacá. Y en ese marco hemos tenido muy buenos resultados porque hasta la fecha en la región, o en el foco que me corresponde, hemos incautado cerca de 600 toneladas de precursores, que son químicos que vienen desde distintos lados del mundo hacia Bolivia para la producción de cocaína. Y ahora sumamos esto que nos faltaba, que era efectivamente droga que viene saliendo de Bolivia hacia el resto del mundo, en este caso con cocaína. ¿Cómo es el mecanismo para los más curiosos de madera, cocaína? ¿Cómo? Bueno, esto es muy sofisticado porque ellos tratan de ocultar la droga de distintas maneras. En madera ya nos había tocado con anterioridad, pero básicamente en troncos que ahuecaban o que rellenaban derechamente de polvo. Luego nos empezamos a ver en maderas o planchas de madera, esta compactada, donde incorporaban también cocaína, y en el lugar de destinos donde cierto la recuperan a través de procesos químicos. Y acá ya vemos una sofisticación mayor a eso, incluso porque imagínense el trabajo respecto de cada una de esas planchas, y el trabajo que en el lugar del destino también, porque en el lugar del destino es donde tienen que recuperar la cocaína que se encuentra en cada una de esas tablas. ¿Y cómo la impregnan? ¿Cómo usan algún proceso? ¿Ustedes han averiguado? Sí, es que mire, esto es bien sencillo en términos de cómo ellos van buscando. Nosotros compramos, por ejemplo, nueva tecnología para realizar análisis, y ellos lo que hacen es efectivamente crear mecanismos para evitar esa tecnología. Y voy a ser bien claro en esto, este logro fue producto de nuestros canes. Básicamente son 4 canes que utilizamos acá, porque en principio los elementos tecnológicos que teníamos en el puerto no nos arrojaron buenos resultados, nos dieron negativos. Pero confiamos en estos animalitos que se están viendo ahora en la pantalla, y que son 4 canes de aduana, ¿cierto?, de policía marítima y de la PDI. Confiamos en ellos y nos dio, o pudimos obtener los resultados del laboratorio más o menos en el periodo de un mes, y nos arrojaron efectivamente positivos. En total, del cargamento, porque pesa 19 toneladas, 19,5 toneladas del cargamento, pero de eso entre el 5 y el 10% es cocaína. O sea, estamos hablando entre 1 tonelada a 2 toneladas máximo. Ese más o menos es la cantidad de cocaína que se puede recuperar, que vamos a ver luego en los procesos que hagamos nosotros para recuperarla. Pero son procesos químicos, y no sería capaz de explicarlos técnicamente, pero son procesos químicos tanto para impregnarlas como para después recuperarlas. La tecnología que tienen que tener los delincuentes igual para recuperarla, ¿no? Sí, hay mucho trabajo acá. Yo siempre he pensado que si este trabajo se utilizara en fines lícitos, serían genios estas personas, porque efectivamente lo que hacen acá implica bastante trabajo, bastante conocimiento, mucho tiempo también. Pero bueno, por otro lado nosotros tenemos que adaptarnos y tratar de ir un paso más adelante. Vamos ahora en los días que vienen, vamos a probar otros equipos que se han adquirido en el país para ver si son capaces de detectar esto. De ser así, lo incorporaríamos o trataríamos de que se adquirieran para la zona. Pero por más que hagamos movimientos tecnológicos, al final estos canes, estos perritos, son los más útiles a la hora de la lucha contra el crimen organizado, y en este caso con la detección de drogas en el puerto. O sea que no es un dato ni les soplaron que venía, sino que los perritos actuaron directamente. No, esto fue una investigación, esto viene de meses, tiene que ver con el foco que se aperturó por el fiscal nacional. Nosotros empezamos a hacer análisis
los analistas del Ministerio Público, en conjunto con los analistas de aduanas, de la Policía Marítima, y perfilamos este contenedor. Ahora, una vez que se abrió y se aperturó, tenía varias checklists de riesgo que nosotros les decimos, pero cuando se aperturó, actuaron nuestros canes y ellos marcaron positivo, pero los elementos tecnológicos que nosotros teníamos nos daban resultados negativos. Y luego por eso tuvimos que esperar un mes y medio los análisis de laboratorio. O sea, venía bien cubierto. Bien cubierto, absolutamente, sí. Trabajo de profesionales. ¿De dónde venía este contenedor? De Bolivia. Es que pasa algo, Julio César. Bolivia es un productor de cocaína. Bueno, Perú también, pero centrémonos en Bolivia. Para producir cocaína, tú necesitas hojas verdes. O sea, tú no podrías llenar un contenedor con hojas y trabajarlas en otro lugar del mundo. Pero necesitas para producir cocaína hoja verde y químico. Y Bolivia no produce estos químicos. Por lo tanto, estos químicos vienen de otros lugares del mundo, normalmente de China, los que hemos detectado. Entonces, necesariamente tiene que llegar por los puertos lo que son los químicos y luego salir por los puertos la droga en distintas formas para llegar a otros lugares del mundo. En este caso iba a Barcelona. En un decomiso anterior que tuvimos iba a Medio Oriente. O sea, de nuestros puertos de una u otra manera, si no ponemos atención, podemos estar repartiendo droga al resto del mundo, básicamente. O sea, en Barcelona tenían la tecnología para... Así es. Poder liberar esta... Sí, o sea, presumimos, porque en el comercio marítimo puede que el contenedor llegue a un puerto determinado y luego desde ese puerto se produzca la venta y vaya y tenga un destino final. Pero en principio, el destino al cual iba dirigido desde el puerto de Arica era Barcelona. O sea, esto era Bolivia, Arica, Barcelona. Sí. Eso en lo físico, porque recordemos que Arica, el puerto de Arica es parte de un tratado de libre tránsito que tiene Bolivia. O sea, esto en términos formales va de Bolivia a Barcelona. Pero nosotros evidentemente, como tenemos la custodia o la tuición del puerto de Arica, podemos aperturar efectivamente los contenedores, aunque sean parte del Tratado de Libre Tránsito, para detectar determinadas drogas. Bueno, y así, ¿cómo está la situación en la aduana después de aperturar, ¿no es cierto?, este mandato del fiscal Valencia? Bueno, nosotros entendemos que los resultados han sido buenos hasta ahora, por lo menos en este foco, en esta región, y nos queda así creo que hay más trabajo que hacer. El desafío, Julio César, está más que en tecnología, en el análisis. Y hoy día hemos aprendido algo que no estábamos o que no hacíamos muy bien antes, que era el trabajo en conjunto. O sea, acá las 4 instituciones están trabajando efectivamente en conjunto. Por lo tanto, es lo que por ahora nos tiene más orgulloso. Más que los resultados, es que la aduana pueda trabajar a la par con la Fiscalía y pueda trabajar, por ejemplo, con la Policía Marítima y con la Policía de Investigaciones. El problema que teníamos antes y que lo seguimos teniendo en algunos lugares, Julio César, es que tenemos a la PDI por un lado, tenemos a la Policía Marítima por otro, y a veces hay informaciones que se complementan. Y si a eso le sumamos a aduanas y a la Fiscalía, obviamente tenemos un brazo mucho más potente. Claro. Bueno, interesante lo que está pasando en el norte. Usted está viendo 2 puertos, ¿no? Sí, o sea, son más de 2 puertos, son 2 regiones en realidad. Regiones, claro, regiones. La región de Arica y Parinacota y la región de Tarapacá. Ya. ¿Se dividió en 5 zonas? 5 zonas. Sí, la siguiente es la región, bueno, desde Antofagasta hasta Coquimbo está a cargo del fiscal Juan Castrovecchio. Luego la zona central, la fiscal Peribanci de Valparaíso. Luego Carmen Gloria Bittner, el sur. Y luego el extremo sur, el fiscal Cristian Crisosto. Perfecto. Saliéndonos un poquito de ese tema, tengo entendido que usted está viendo la arista del fiscal Guerra. Correcto. ¿No es cierto? De Hermosilla, Chadwick, ¿no es cierto? No sé la reunión en qué tenor fue hoy día la que tuvo, pero la pregunta es si hoy se vio la querella de capítulos, ¿no es cierto?, contra el ex fiscal Manuel Guerra y el fiscal Carrera. Confirmó que está imputado Chadwick, Hermosilla y Guerra, pero no está seguro que se pueda formalizar a los 3. ¿Cómo, si nos pudiera desarrollar un poco? Bien, lo que ocurre es que hay una pregunta bien simple. ¿Quiénes son los imputados de esa investigación? Y a quienes se le ha tomado declaración en calidad de imputado en esa investigación son 3 personas. El ex fiscal Manuel Guerra,
el señor Luis Hermosilla y el señor Andrés Chadwick. Esas 3 personas se le ha tomado declaración en calidad de imputados. Ahora, otra cosa es la situación procesal que van a tener después una vez que se tomen ciertas decisiones por el Ministerio Público. Hoy día estamos concentrados en la querella de capítulos que nos permitiría, ¿cierto?, avanzar un paso más allá y poder, en el caso de que fuera acogida, imputar al señor Manuel Guerra. En ese momento, efectivamente, es donde vamos a empezar a tomar las decisiones del devenir de la causa respecto de estas 3 personas. Hoy día se vio esta querella de capítulos en la Corte de Apelaciones y el resultado, la causa quedó en acuerdo, lo que significa que el resultado va a estar en los próximos días y se fijó el 2 de enero por parte de la Corte la fecha para dar a conocer ese resultado. Ya, y la pregunta del millón, ¿no? Si hay antecedentes para formalizar al exministro Chadwick en esta lista. Bueno, es que eso es parte de lo que tenemos que analizar en su momento. Si, por ejemplo, se nos cayera y quedara fuera el señor Manuel Guerra, producto de que no se acogiera la querella de capítulo, ya no habría discusión respecto de lo otro. Se nos caería, por así decirlo, la causa completa, ¿eh? Luego, si es que nos va bien en la querella de capítulos, ahí es donde tenemos que hacer el análisis efectivamente de qué se acogió y cómo eso puede servir para imputar a más personas. O sea, más antecedentes finos tendremos el 2 de enero. Un poco más, porque recordemos que el 2 de enero da el veredicto de la Corte de Apelaciones, luego hay posibilidades de que quien no esté de acuerdo pueda recurrir ante la Corte Suprema, y entonces estaríamos en condiciones de tomar decisiones, yo creo que a fines de febrero, más o menos, viendo los plazos de demora de una querella de capítulos con la etapa de la apelación. Fines de febrero, marzo 2026. Correcto. Bueno, ¿cómo ha estado el norte, fiscal? Yo creo que está mucho mejor que los años anteriores. El año 2022 fue el año el peor año, creo que de muchas maneras. ¿Hay más recursos para el norte? Bueno, ese siempre es un tema. Los recursos hoy día se nos cortaron un poco, pero podemos seguir trabajando y estamos viendo los mecanismos para poder afrontar bien el próximo año. Se viene o estamos esperando, estamos muy atentos a ver lo que pase con el plan de fortalecimiento, que para efectivamente el norte, yo me atrevería a decir que en especial, es importante el plan de fortalecimiento para todo Chile, pero para Arica, para Tarapacá, para Antofagasta, creo que tiene lo estamos esperando, digamos, con más ansia, porque los equipos están muy estresados en el norte, han tenido años difíciles y necesitamos reforzarlos, creo que no cabe duda. Fiscal, le quiero agradecer que haya venido a la radio. Lo hemos aprovechado aquí este ratito para que nos comente diversas informaciones que usted maneja y nos veremos para la próxima. Ya, pues muchas gracias por la invitación y a ver si después estamos conversando efectivamente qué pase con esta querella de capítulos, y además hay varias cosas que tenemos en las que estamos trabajando. El caso con criptos, por ejemplo, tuvimos muy buenos resultados la semana pasada, ahora estamos viendo las apelaciones. Si anda con tiempo se queda. Lo hago por usted, si tiene unos minutitos. Sí, no, podemos, tengo vamos a ir a la noticia y volvemos con el fiscal Carrera, que está acá gentilmente conversando con nosotros. Joaquín. Bueno, seguimos. Estamos con el fiscal Carrera acá en el estudio de la radio. Estamos con Mario. Hablando precisamente de algunos casos. Hemos tocado ya el caso de las 19 toneladas de madera impregnada en clorhidrato de cocaína. Hemos hablado del caso Chadwick, ¿no es cierto? Hermosilla y Guerra, una lista más del caso Audios. Quedamos hablando del caso del Concripto, ¿no? Sí, correcto. El caso Concripto se formalizó la semana pasada, a partir del día martes de la semana pasada. Y luego de entregar todos los antecedentes que fuimos acumulando en el marco de la investigación, el tribunal tomó la decisión de acoger las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público y por lo tanto los 5 militares quedaron con medidas restrictivas. En el caso de 4 de ellos, prisión preventiva, y 1 con arresto domiciliario total. ¿Qué pasa, fiscal, con los gallegos, que eran un brazo fuerte del Tren de Aragua en el norte del país? ¿Qué pasa con ellos? ¿Desaparecieron? ¿Están debilitados? ¿Cómo está el Tren de Aragua como organización en Arica, en el norte del país? Bueno, hoy día en Arica, sin que sea o esté todo el trabajo terminado, sin lugar a dudas, la realidad que tenemos hoy no tiene nada que ver con la que teníamos el año 2022. Recordar que ese año tuvimos más de 46 homicidios en la región, todos muy cruentos, con mucha violencia,
con una presencia de esa organización, los gallegos de Tren de Aragua muy fuerte, con Tren del Coro peleándole en las posiciones o el territorio. Hoy día estamos en una situación muy distinta. La cantidad de homicidios ha bajado a la mitad de lo que se vivió ese año, y si bien es cierto todavía tenemos algunos resabios de lo que vivimos en aquella época, estamos muy lejos de esa situación, así que eso es una muy buena noticia porque nos da a entender que estamos en un buen camino y ese tipo de buenos resultados se han tenido en el resto del país, por lo tanto deberíamos ir mejorando a poco este fenómeno que vivimos con fuerza, reitero, desde el año 2021 más o menos en adelante. Bueno, estamos hablando precisamente de crimen organizado, ¿no? En el norte del país, pero el Tren de Aragua lo ve desarticulado, lo ve frágil, no está operando en Chile hoy día, está operando de manera muy independiente algunos sectores, algunas facciones. No, el Tren de Aragua, como la estructura que tuvimos hace algunos años atrás, ya no existe en esos términos. Sin perjuicio de ello, hoy día tenemos un fenómeno que ocurre cuando una organización empieza a perder su estructura, que es que nos nacen otras menores, y a veces esas son también muy difíciles de capturar. Entonces el fenómeno que estamos viviendo hoy día es ese. Tenemos ya no una estructura, reitero, fuerte, pero sí están lejos de dejar de operar dentro del país. Y en particular en el norte, porque las características del norte, como cabeza de playa, un poco respecto de lo que se hace en relación al resto de Chile, y por los temas vinculados a fronteras, a trata de personas, tráfico de migrantes, etcétera, hacen que sea una zona efectivamente atractiva. Entonces, es por eso que el trabajo que tiene que hacer la policía, en este caso, el Ministerio Público, es tan vital en las primeras 3 regiones de nuestro país. ¿Y cómo va eso? ¿Cómo lo ve hoy día? No, lo veo, o sea, mire, no hay que ser autocomplaciente en esto, pero hay que reconocer que el país que teníamos el año 2022, cuando estuvimos con mayores problemas en el norte, es muy distinto a lo que tenemos hoy. Los niveles de control de frontera, gracias al ejército, nos han ayudado bastante también. Entonces, tenemos que ser positivos en ese sentido y además reconocer que los golpes que le hemos dado a estas organizaciones no se los han dado en ningún otro país de Latinoamérica con la fuerza en que se lo hemos dado acá. Entonces eso también habla bien de nuestras instituciones. No hemos tenido filtraciones, por ejemplo, de los distintos operativos. Eso en otros países cuesta mucho y por lo tanto hay que tener confianza y además entender con eso que cuando digo de confianza no es pensar que nuestras instituciones están ajenas a la corrupción. Al contrario, tenemos que cuidarlas, mejorar los sistemas de control interno y tratar de analizar efectivamente cualquier atisbo de corrupción, atacarlo con fuerza y ser bastante duro en eso. Por eso el trabajo que se está haciendo hoy día en alguna otra fiscalía, como lo que vimos en el procedimiento de la Fiscalía Occidente, en relación al tema de las cárceles, la verdad es que es muy positivo en términos de que más allá de que develan una situación, hay que sacar cualquier tipo de corrupción porque el crimen organizado aprovecha cualquier espacio que se le otorga. ¿Y hoy día cuáles son las bandas de preocupación en el norte? Bueno, hoy día estamos iniciando un juicio en contra de los Lobos, que son una organización ecuatoriana. Bueno, el juicio en realidad ha tenido algunos problemas y se ha suspendido varias veces su comienzo, pero es una organización ecuatoriana. Estamos llevando a juicio a 14 personas, tanto el líder como a quienes estaban dedicados al traslado de la droga. Con anterioridad veníamos terminando el juicio en contra de Los Costeños, que es una organización colombiana, también que ingresaba gran cantidad de droga. Y organización, cierto, que incluso tenemos 11 órdenes de captura internacional y hace 2 días ya se capturó en Colombia, en Pereira, a 2 de los integrantes. Por lo tanto, comenzamos el proceso de extradición para que cumplan condena acá. Lo interesante de esto, Julio César, es que no nos quedamos en las personas que participaron en territorio chileno. Estos 2 sujetos que fueron detenidos en Colombia quizás nunca pisaron territorio chileno, pero estaban a cargo de los envíos de drogas. Perfecto. Por lo tanto, para nosotros es importante que, incluyendo estas personas que se encuentran en otro país, si quieren cometer delitos que tengan efectos en Chile, bueno, tienen que tener también su sanción, y por eso es que estamos ahora pidiendo la extradición. Entonces,
De los 11 que solicitamos, ya hay 2 que fueron capturados, así que esperamos que siga ocurriendo respecto del resto. Entonces, no puede salir gratis, así que hayan incluso aunque no hayan pisado territorio chileno antes, nosotros de todas maneras estamos bajo, digamos, sus actividades o sus pasos fuera del país. Volviendo al caso Hermosilla, de los audios de la arista, ¿qué ha sido lo más difícil de investigar? Bueno, es que el mayor problema de ese caso en particular y de la arista Guerra que se me asignó tiene que ver con el tiempo que ha transcurrido, porque fueron hechos que comenzaron a ocurrir el año 2015. Entonces, usted va a entender de que estamos en el año 2025. Entonces, cuando uno comienza a investigar cosas, entre más tiempo pase, menores son las posibilidades de una u otra manera de llegar a un éxito. O sea, a mí me hubiese gustado que esto hubiese comenzado antes como investigación. Ahora, tampoco hay que echarle la culpa al empedrado, como se dice, es lo que toca, y por lo tanto hemos tenido o hemos hecho un trabajo de reconstruir muchas situaciones que se vivieron en aquella época. Nosotros entendemos que lo hemos hecho, por eso solicitamos la activación del procedimiento a través de la querella de capítulo, y si tenemos buenos resultados en ella, esperamos luego ya derechamente proceder a las formalizaciones. Pero no es fácil, o sea, el transcurso del tiempo es algo que nos juega efectivamente en contra. ¿Cómo se maneja todo esto de las contrataciones de las parejas, de los familiares? ¿Cómo se maneja una investigación? No le estoy pidiendo que desarrolle precisamente en Guerra o en otros, pero ¿cómo se logra dilucidar si hay o no una influencia? Porque acá lo que tenemos es el paso del fiscal Guerra hacia instituciones privadas manejadas por ciertos grupos, etcétera, familiares, que trabajaban también en el lugar. Entonces, ¿cómo se va despejando todo eso? Bueno, es que ahí está el desafío. Ese justamente es el desafío. Ahora, tenemos de una u otra manera la suerte de tener esa cantidad de información obtenida desde el teléfono del señor Hermosilla. Y en particular las conversaciones, ¿cierto?, entre el señor Hermosilla y el señor Guerra. Por lo tanto, eso nos ha ayudado bastante en poder avanzar, en dilucidar determinadas situaciones y en ver efectivamente que había ciertas solicitudes de beneficios que no se corresponden a la actitud que tiene que tener un funcionario público. Ahora, yo siempre en este tipo de materia, Julio César, a veces cuando uno hace el esfuerzo de configurar ilícitos penales y no se logra, pareciera que son actitudes por lo tanto lícitas, y yo creo que ahí nos falta como sociedad el a veces castigar desde la ética ciertas situaciones que, aunque no sean constitutivas de delito, las tenemos que dejar efectivamente fuera de cómo deben comportarse no solamente las autoridades públicas, sino que cualquiera que se relacione con algún servicio de esa naturaleza. Creo que ahí nos falta como sociedad. El hecho de que un tribunal no dicte una sentencia condenatoria no significa que una conducta esté correcta o esté bien. Y creo que desde lo ético tenemos que ser más duros a la hora de analizar ciertas situaciones. Fiscal, le queremos agradecer, gracias por quedarse con nosotros este ratito, por compartir, le agradecemos su tiempo. No, muchas gracias por la invitación, Julio César. Muchas gracias.